Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Noticias Univisión 24/7. La situación política en Perú parece estar lejos de estabilizarse luego de la destitución del expresidente Pedro Castillo, quien, como ustedes saben, está siendo acusado de presunta rebelión tras un intento de disolver el Congreso. Pero miren, la violencia no ha cesado desde aquel día en diversas regiones y esta vez se reportan que al menos 17 personas fallecieron en un mismo día durante un sangriento enfrentamiento entre la policía con los manifestantes que exigían la convocatoria de nuevas elecciones y la liberación de Castillo. Vamos a profundizar sobre esta, por supuesto, crisis y para ello nos acompaña el analista político Javier Maza, a quien damos la bienvenida. Señor Maza, gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, Borjas, a tus órdenes. Pues, señor Maza, estamos reportando el día de hoy 17 nuevas muertes, pero con estas ya ha aumentado aproximadamente a más de 40 el número de personas que han perdido la vida durante estas protestas desatadas en Perú desde la destitución y detención de Castillo. ¿Por qué la situación se ha salido tan rápido de control? ¿Qué es lo que está sucediendo en Perú en este momento? Borja, lo que está pasando en Perú es lo que ha pasado siempre que se han instituido gobiernos cívico-militares y que en la historia política de Latinoamérica está comprobado que son más militares que cívicos. La presidenta Dina Boluarte, simplemente la situación se le ha ido de las manos. La Fuerza Armada está haciendo, la Fuerza Armada y la Fuerza Policial están haciendo lo que les da la gana en las zonas donde hay estas manifestaciones. Han habido, es verdad, algunos excesos, algunos repuntes de violencia, pero la respuesta brutal que ha habido contra estas manifestaciones ciudadanas, ustedes lo están reportando, realmente se salen más allá de lo que es el cumplimiento del deber o lo que llaman el uso reglamentario de las armas de fuego. Son víctimas civiles, víctimas incluso circunstanciales. Hay un médico en Puno, de donde son las imágenes que estamos viendo, que recibió un balazo tratando de ayudar a los heridos. O sea, realmente la situación se le ha ido de las manos a la señora Boluarte y la solución política, Borja, es muy sencilla. Ella debería renunciar al cargo. Al renunciar al cargo de la presidencia, obliga al Congreso por constitución, a convocar elecciones generales inmediatas. Así lo dice la Constitución peruana. Y con eso se aplaca el clamor ciudadano que en diversas regiones del Perú apuntan a lo mismo, que se vayan todos, elecciones ya. No, sin duda, la situación que estamos viviendo en Puno, donde precisamente se están reportando esos 17 muertos, es escandaloso la manera en la que tienen de reprimir estas manifestaciones. Sinceramente, se ve más este tipo de represiones de las fuerzas del orden en países que la democracia no está muy a la orden del día, ¿no? Algo que debería contestar la señora Boluarte, el por qué se está tramitando este tipo de manifestaciones de esa manera. Tanto es así que muchos están pidiendo a las autoridades que Perú debería impulsar, dicen, como investigaciones más exhaustivas, independientes, sobre estas muertes que nosotros como periodistas estamos reportando durante el tiempo y que además se ve que hay un uso excesivo de la fuerza. ¿Usted cree que esto pudiera llevarse a cabo en este momento con Dina Boluarte como presidenta? No hay ninguna garantía, Borja, si es que eso se da, pero además las investigaciones que pudieran darse, por ejemplo, como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la larga son saludos a la bandera, son, cierto, son referentes importantes, pero no tienen un efecto vinculante. Esto corresponde estrictamente a las autoridades peruanas. Una solución política a un problema político. Lo primero que tendría que hacer la señora Boluarte, si no quiere renunciar, o le pesa la mano para renunciar, es renunciar a su ministro del Interior, por Dios, renunciar al director de la policía, que haya realmente una investigación a nivel de fiscalía de qué es lo que está pasando, pero esto es brutal. Y además, Borja, hay que decirlo, la gente se pregunta y es parte de la indignación. Es verdad, Castillo pasó por encima de la Constitución al tratar de disolver el Congreso, pero exactamente lo mismo hizo Fujimori en 1992. Y Fujimori está preso por cualquier cosa, por derechos humanos, por corrupción, pero no por haber intentado disolver el Congreso. O sea, las Cortes le perdonaron a Fujimori lo que ha llevado a la cárcel a Castillo. O sea, ese tipo de incongruencia en términos de la administración de justicia en Perú es lo que también indigna muchísimos y requiere explicaciones históricas. Y sobre todo yo creo que el pueblo lo que está pidiendo, lo que está exigiendo es poder expresarse a través de las urnas, ¿no? Y no hay nada que aporte más higiene a la democracia de un país, que es que el pueblo unido vaya a una votación y elijan realmente quién quiere que le represente en las instituciones. Bueno, ellos quieren convocatoria de elecciones. ¿Hay algún tipo de posibilidad, algún tipo de acuerdo crees que puede existir entre Dina Boluarte y estos manifestantes?
La única salida, mi querido Borjas, amigos de Univisión, la única salida es el adelanto de elecciones. O sea, le han hecho, yo no puedo llamarlo menos que una burla al pueblo peruano, decir, sí, vamos a adelantar elecciones, pero a abril del 2024, cuando las autoridades del sistema electoral, del jurado de elecciones, de la OMP, etcétera, dijeron, se puede hacer este año, las elecciones se pueden dar en la segunda mitad de este año. Se puede hacer, se pueden brincar algunos pasos reglamentariamente, por supuesto, para que se pueda hacer. No les dio la gana. ¿Y qué cosa? Le encargan al actual Congreso, que tiene un rechazo ciudadano del 92%, 92% de rechazo brutal, que haga las reformas políticas, ponen al gato de despensero, al gato cuidando el filete. O sea, ¿qué reforma política se puede esperar de un Congreso que es en mucho responsable de esas imágenes que ustedes están viendo en este momento? Eso simplemente es inaceptable. La ciudadanía dice que se vayan todos, que las elecciones se den este año 2023, señores. No hay que esperar hasta el 2024. No les da la gana. ¿Y cómo empieza la reforma política del Congreso, Borja? Ya dijeron, primero vamos a revertir lo que fue una decisión por referendo de la ciudadanía, que no haya reelección de congresistas. Se quieren tirar eso abajo para permitir la reelección de congresistas. ¿Cómo no va a haber indignación, por Dios, en los pueblos peruanos y en las regiones cuyas imágenes ustedes recogen aquí tan gráfica y tan clara y tan dramática y dolorosamente? Eso es lo que está pasando en Perú. Se tienen que ir todos, renunciar a la presidenta Boluarte, que se vaya el Congreso, elecciones nuevas y ahí la cosa va a cambiar. La verdad que parece que es inherente a ese puesto, al puesto de presidente o de presidenta del Perú, el que no se escuche al pueblo, ¿no? Y el pueblo está hablando y el pueblo quiere unas elecciones y expresar realmente lo que siente a través de las urnas, que como digo, no hay nada más higiénico a nivel demócrata que esa acción, ¿no? Que la acción de votar. Soluciones. Ya estamos viendo, señor Maza, que realmente no se le está escuchando al pueblo, pero ¿qué es lo que dice la oposición? Es decir, ¿puede haber algún tipo de acuerdo político para que se escuchen las voces del pueblo y vayan a unas elecciones en el Perú lo antes posible? Aquí lo único que la gente está pidiendo, y si tú lo ves y ustedes lo están constatando, el único factor común de todas estas expresiones ciudadanas en las diferentes regiones del Perú es uno solo: adelanto de elecciones. Eso es todo lo que se está pidiendo, Borja, que se vayan todos. La gente no cree en la señora Boluarte, que además se ha convertido en un títere, en una marioneta de los militares y la policía, porque esa es la verdad, lamentablemente esa es la verdad. Y no creen mucho menos en un Congreso que en la práctica se ha convertido en el primer poder del Estado, un Congreso absolutamente desacreditado, dominado por una derecha aún peor, históricamente desacreditada como es la derecha del fujimorismo, que atrás de bambalinas sigue manejando los hilos del poder. La gente ya está harta de eso, de la decepción tras decepción, y lo que se quiere es cambiar todo eso y que las reformas políticas que se tienen que hacer ciertamente se dejen en manos de un nuevo Congreso que sea producto de una elección popular. Eso es todo lo que se está pidiendo. No hay más, mi querido Borja. No hay mesa. Sí, señor Maza, sí me gustaría que usted, con su punto de vista, me diga por qué cree usted que la señora Boluarte no quiere adelantar las elecciones. ¿Cuál sería su tesis? Para mí es una sola. Es simplemente disfrutar, lo voy a decir con estas palabras, la teta del poder. Eso es. Tener poder político y más aún ser la primera presidenta que ha habido en el Perú, consecuencia de un accidente histórico, pero vaya, es la primera presidenta, pero la señora no está preparada para gobernar, le queda grande el cargo, los militares y la policía están haciendo lo que les da la gana, no tiene capacidad de convocatoria, no tiene poder político, el Congreso le está imponiendo su agenda, es un títere del Congreso, eso es la señora Boluarte. Y peor aún con todo lo que está pasando. No hay autoridad, Borjas. Esa es la realidad. No hay autoridad. Ese desorden, ese caos, esa anarquía que se está viviendo en Perú y los reventados son esos que vemos en imágenes. La población civil, lamentablemente, no va a tener otro cauce hasta que simplemente se vayan todos, se elijan nuevas autoridades, que sea quien sea el que salga elegido por voluntad popular, y que entonces ahí recién se empiezan a respirar aires de paz en Perú. Pero en tanto no haya eso, hicieran los mismos de siempre, manejando los hilos del poder, estas imágenes se van a seguir repitiendo y cada vez peor. No, es inaceptable, sin duda, es inaceptable que ya sean más de 40 manifestantes los que han muerto a manos de las represiones de la policía. Así que
Vamos a darle seguimiento, por supuesto, vamos a estar muy de cerca analizando toda esta situación que se está dando en el Perú. Ojalá pueda solucionarse, ojalá realmente el pueblo tenga el poder y puedan ir a las urnas lo antes posible para realmente elegir a candidatos que se sientan representados, ¿no? Que eso es lo más importante. Javier Maza, muchísimas gracias por habernos acompañado, analista político. Encantado.